Vamos a iniciar la sesión. Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen, en la serie de sesiones que estamos realizando sobre resonancia magnética cardíaca. Hoy el tema que abordamos es el de las cardiopatías congénitas. Y para esta sesión pues tenemos a una de las mejores especialistas en resonancia magnética cardíaca en el campo de las cardiopatías congénitas, que es Montserrat del Hospital de la Paz de Madrid. Sin más, os animo a toda la audiencia a escribir vuestras preguntas al final en el chat y se las transmitiremos a Montserrat, a Brett al final de la charla. Y por favor, Monse, adelante, cuando quieras. Vale. Voy a la presentación. Ya está. Sí, Se ve bien, ¿no? Perfecto, muy Sí, bien. perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar quería agradecer a Víctor y a Salva, al doctor Pedraza, por haberme invitado a participar en esta charla, en este curso de avances en imagen cardíaca. Me parece súper interesante y es un trabajo muy importante el que estáis realizando. Me gustaría también hacer un inciso en que bueno, pues la cardiopatía congénita es una técnica, es un compendio de patologías bastante compleja y voy a intentar resumíroslo, voy a intentar hacerlo lo más agradable posible para que vosotros o la audiencia pueda llegar a entender qué es lo que estamos haciendo. Dani, ¿puedo minimizar? Aquí, espera, ahí estoy. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Como decía, la resonancia magnética es una técnica de imagen segura que no utiliza radiación ionizante, como todos sabéis, no es invasiva y es capaz de obtener muchísima información, no solo anatómica, sino también funcional en las cardiopatías congénitas de todas las edades y con una gran resolución temporoespacial. Las indicaciones más importantes de la resonancia cardíaca en congénitas serán aquellas en las que la ecocardiografía es insuficiente para determinar la anatomía cardiovascular y la función ventricular, tanto pre- como postquirúrgicas, y con esto podemos evitar realizar técnicas diagnósticas más invasivas como la tomografía computarizada o el cateterismo, que tendrían radiación ionizante principalmente, ¿no? En congénitas tenemos unos grandes retos, que es lo que veníamos hablando durante esta primera parte de la presentación de la charla. Fijaros que el tiempo hasta ahora en nuestras máquinas es un factor limitante, porque las secuencias cardíacas de función y morfológicas suelen ser secuencias con respiración suspendida de entre 10-20 segundos y que los pacientes congénitos tienen muchas dificultades para la saturación de oxígeno, etcétera, y eso va a comportar una dificultad para mantener la apnea. Nuevas secuencias que van a disminuir este tiempo, como la respiración libre o como el sincronismo cardíaco o el tiempo real mejorados, van a poder ayudarnos a esta adquisición de las imágenes, ¿no? Otro problema importante en congénitas es la alteración del ritmo, que bien sea porque son cambios postquirúrgicos o por la propia patología del paciente, tienen alteraciones de ritmo, tienen disincronía con mala detección del electrocardiograma, y que aunque usemos otras posibles técnicas para ayudarnos a hacer la adquisición, como el sincronismo prospectivo o como técnicas de real time, van a tener una posibilidad de perder la cuantificación real del volumen telediastólico y por tanto un error en el cálculo de la fracción de eyección. Y otro problema importante que encontramos en nuestros pacientes son los dispositivos metálicos. Tanto los cerclajes externales como los stents van a tener una serie de artefactos ferromagnéticos que va a depender de la cantidad de material metálico que lleven en su composición, y esto va a producir artefactos de imagen empeorando la calidad de la información. No podemos olvidarnos, por lo tanto, del uso de la toxicidad inherente al contraste de gadolinio o el procedimiento anestésico, que van a complicar todavía más las exploraciones en estos pacientes.
Fijaros que a lo largo de los años, con tanta técnica y con tanta multimodalidad, se ha tendido a realizar una serie de guías y protocolos para intentar mejorar qué técnica es la ideal para cada paciente y en cada momento. En el 2013 salieron las primeras guías para pacientes con congénita y pediátricos y que han ido en la misma línea a lo largo de los años respecto a los pacientes adultos. La última guía que he encontrado es esta de pacientes pediátricos y cardiopatías congénitas, que están todas las sociedades europeas, americanas de imagen, de ecocardio, etcétera, para poder hacer una unificación de todos estos criterios, puesto que va a esto indicar qué técnica es la que tenemos que utilizar si queremos estudiar una u otra patología, con el fin de disminuir las dosis de radiación, disminuir los gastos, porque el principal reto va a seguir siendo determinar cuál es la técnica adecuada con cada paciente, con la mejor relación coste-efectividad y con cada situación clínica. Del mismo modo, la cardiopatía congénita tiene otro gran problema, que son el amplio rango de patologías en la que se ha intentado clasificar a lo largo de los años de diferentes maneras. Se inició al principio con una clasificación fisiológica, se pasó después a una clasificación anatómica, después a una anatomofisiológica. Y fijaros que hemos acabado utilizando el de la Sociedad Europea, que yo creo que es uno de los que mejor resume la agrupación de patologías por grandes compendios de grandes grupos que los van a unificar en tipo shunt de comunicación derecha-izquierda, cardiopatías cianóticas, cardiopatías complejas, lesiones obstructivas derechas o izquierdas, una patología congénita de la válvula o patologías congénitas de las arterias coronarias, y un grupo de miscelánea en el que no hay donde encuadrarlas y que son cosas raras que no tienen nada en común con el resto de los grupos. Como decía en esta charla, voy a intentar hacer una división de lo que se hace habitualmente a lo largo de los años en cardiopatía congénita, y os voy a poner algunos focos, algunos inicios de lo que está viniendo, de la nueva tecnología que vamos a tener que empezar a escuchar y aprender para los próximos años. En cuanto a la técnica de estudio en resonancia cardíaca de congénita, pues la misma que en toda la cardiopatía cardíaca, la enfermedad cardíaca. Son secuencias morfológicas, sangre negra, sangre blanca, secuencias en modo cine para el estudio de función, secuencias de contraste de fase para el análisis de flujo en pulmonar y aorta, y angioresonancia. En cuanto a la angioresonancia, puede ser con contraste, que a lo que estamos habituados. Cada vez hay más técnicas de angioresonancia sin contraste, secuencias de coronario resonancia, y también vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a los mapping, a los 4D flow, al strain tisular, etc. Como siempre, la función sistólica del corazón la vamos a evaluar mediante el análisis con secuencias de eco de gradiente en modo cine. Hacemos un barrido de todo el ventrículo en eje corto y nos va a permitir adquirir imágenes reales con una alta resolución temporoespacial, y que nos permite calcular la fracción de eyección, los volúmenes telediastólicos, la masa miocárdica, etc. Quiero hacer un pequeño inciso en cuanto a la forma de cuantificar el ventrículo derecho, porque a lo largo de los años ha habido una especie de discusión de cómo había que calcularlo. Nosotros lo hacemos siempre en eje corto puro, porque a pesar de que podemos encontrarnos cardiopatías con unas morfologías muy alteradas, como la más frecuente del Fallot, que el aneurisma asociado al parche quirúrgico puede ser gigante y deformar muchísimo el ventrículo, patologías como la transposición de grandes vasos con cirugía de tipo setting, o la enfermedad de Epstein, que puede deformar muchísimo la silueta cardíaca, va a ser difícil calcularlo mediante otras formas que no sea el eje corto. Y por supuesto, como no decir que el corazón univentricular va a ser una de las grandes indicaciones para calcular la función mediante resonancia magnética, porque la anatomía alterada y la geometría ventricular anormal va a limitar el uso de otras técnicas de estimación precisas de la masa, de la función, etc.
Por lo tanto, la resonancia magnética va a permitir realizar unos cálculos exactos a pesar de las distintas anomalías ventriculares. Y no solo eso, sino que nos va a ayudar a definir cuándo vamos a tener que revalvular una tetralogía de Fallot, nos va a decir cuándo tenemos que hacer una alteración de la función en un paciente con Fontan y cuál va a ser el manejo de este paciente, y va a modificar ese manejo clínico del paciente. Otra técnica que estamos acostumbrados a usar es la cuantificación de flujo con las secuencias de contraste de fase. Ha sido un avance tecnológico muy importante para el manejo de la patología valvular, sobre todo en pacientes como el Fallot, en el que intentamos cuantificar esa insuficiencia valvular residual, y que trazando un plano perpendicular al plano valvular vamos a obtener unas imágenes de fase en la que, trazando un ROI en el plano a estudiar, nos va a dar una curva de flujo-tiempo y vamos a poder calcular la fracción de regurgitación, el volumen de regurgitación. También lo podemos usar en lesiones estenóticas, valvulares o en los conductos estrechos, en los que no solo vamos a ver la anatomía, sino que vamos a poder calcular los gradientes de presión a lo largo en esa zona estenótica mediante la fórmula abreviada de Bernoulli, y vamos a poder definir cuál es ese impacto estenótico. También vamos a poderla usar para la cuantificación del QPQS en los pacientes que tengan shunts, bien sean intracardíacos o extracardíacos, en el que esa relación QPQS entre la aorta y la arteria pulmonar nos van a permitir cuantificar esa cantidad de paso de sangre, como en esta dehiscencia de parche en una tetralogía de Fallot, o como en esta comunicación interauricular de seno venoso superior, en el que vemos esa falta de esa alteración de comunicación entre ambas aurículas, o en esta dehiscencia de parche en un Muster-Senning. Fijaros que la relación del flujo entre la arteria pulmonar está aumentado respecto al del flujo de la arteria aorta, y eso nos va a indicar si es un shunt significativo desde el punto de vista clínico. Otra técnica importante a tener en cuenta es la imagen de realce tardío. El realce tardío es una técnica que nos va a dar una cuantificación de la cantidad de fibrosis que tiene el ventrículo de un paciente con cardiopatía congénita. Se ha demostrado que la cantidad de realce está directamente relacionado con la edad, con la disminución de la fracción de eyección, con el aumento del volumen telediastólico, el aumento de la incidencia de arritmias, la posibilidad de tener síncope o muerte súbita, y por supuesto con la peor evolución del paciente. Y nosotros, como especialistas, debemos de conocer dónde vamos a encontrar fibrosis probable en pacientes operados de Fallot por la ventriculotomía a la hora de la reparación en la infancia o en la zona del parche. También vamos a tener fibrosis en el lado derecho de la reparación del cierre de CIV de los Fallot, y también vamos a tener un realce en la inserción del ventrículo derecho en el septo, en el receso anterior y posterior, en todas aquellas patologías que tengamos aumento de presión de cavidad derecha, como el Fallot o como en una transposición de grandes vasos, y que van a ser zonas fisiológicas, digamos, o normales de realce tardío. Fijaros que no siempre es así. Hay pacientes que tienen realce tardío, como en este caso, en el que tenía un infarto transmural en el septo y que no era conocido, y el paciente tenía pues disfunción ventricular, y esta era una de las posibles causas. En cuanto a las indicaciones específicas en cardiopatías congénitas, pues la más frecuente y la que nos vamos a encontrar tanto en niños como en adultos es la coartación de aorta. Todos hemos visto estenosis más o menos grandes, más o menos deformes, con dilatación postestenótica, de localización ductal, postductal, preductal, asociadas a alteraciones del arco aórtico, asociadas a alteraciones de los troncos supraórticos, y que también van a asociarse a circulación colateral más o menos importante si el paciente no ha estado operado. Fijaros que no solamente vamos a encontrar patología sin operar, patología virgen, sino que hay que conocer las posibles consecuencias de la corrección de esa coartación de aorta, con restenosis más o menos larga, restenosis que puede ser muy importante por la gran longitud de esa patología, deformidades en el arco. Según la técnica quirúrgica vamos a encontrarnos alteraciones en troncos supraórticos porque hemos hecho una técnica de Waldhausen y hay una dilatación postcorrección, etc. Por lo tanto, tenemos que conocer técnica quirúrgica, tenemos que conocer posibilidades de hallazgos y poder tener lesiones asociadas.
La lesión asociada más frecuente a la cardiopatía de coartación de aorta es la válvula bicúspide. La válvula bicúspide puede ser estenótica o no estenótica, pero lo más importante es conocer que puede asociarse a dilatación de la arteria aorta ascendente y por lo tanto estos pacientes van a necesitar la realización de controles evolutivos para determinar la importancia de esa alteración congénita. Si tenemos un paciente con aorta bicúspide y no le hemos hecho una aortografía, tendremos que hacérsela en busca de una posible coartación no conocida previamente. Y del mismo modo, si tenemos una válvula de aorta estenótica, debemos conocer su anatomía y el origen de las arterias coronarias porque puede ir asociado a un complejo sindrómico que afecte al tracto de salida subvalvular, que afecte a la estenosis supravalvular o a lesiones propias del corazón por debajo, que tendrá que trabajar con presiones aumentadas. Del mismo modo, aquellos pacientes con aneurismas con patología previa en la que se ha encontrado en uno de los controles, tendremos que realizar control evolutivo de ese aneurisma, de esa lesión concreta que hemos encontrado para ver que no cambie, que no se complique y lo mismo ocurrirá cuando hacemos bypass bien anatómico o extra anatómico para paliar la estenosis congénita de ese arco, de esa coartación severa y controlar también ese aneurisma, esa dilatación fusiforme importante que suele acompañar en la aorta ascendente. La segunda patología más frecuente en cardiopatía congénita es el FALOT y, como no, pues vamos a tener que hablar de él. Lo más frecuente es encontrarnos pacientes operados, pero tenemos que saberlos ver en pacientes vírgenes, en pacientes que no están operados previamente. En estos niños, en estos pacientes, tendremos que hacer un estudio para descartar anomalías coronarias si se sospechan en ecocardio y estas anomalías coronarias van a poder determinar el acto quirúrgico si tenemos anomalías que crucen por delante del tracto de salida ventricular derecho y eso impedirá una adecuada corrección de la tetralogía de Fallot. Por lo tanto, una vez corregida esa tetralogía de Fallot, descartada la anomalía coronaria, podemos encontrarnos la lesión más frecuente que sea la insuficiencia valvular pulmonar secundaria a la ampliación del tracto de salida. Esa insuficiencia mantenida a lo largo de los años condiciona una dilatación más o menos severa del ventrículo derecho que va a condicionar una alteración funcional del mismo que puede asociarse a ese aneurisma del parche de ampliación del tracto de salida y que también podemos pensar que va a tener otro tipo de patologías asociadas que tenemos que controlar evolutivamente, como la insuficiencia tricuspidia o posibles estenosis valvulares o lesiones valvulares asociadas. También tenemos que pensar que el FALOT está asociado a otras patologías en las arterias pulmonares, bien sean estenóticas, bien sean dilataciones aneurismáticas en aquellos pacientes FALOT-like, como en este paciente que tenía una agenesia valvular y se acompaña de aneurismas gigantes, o como no, patología de la aorta ascendente como un arco aórtico derecho que es relativamente frecuente. Perdón. Una vez realizado el control, pues hemos dicho que teníamos que controlar esas correcciones posquirúrgicas y la corrección quirúrgica más habitual en un paciente que ya tenga una insuficiencia valvular severa con disfunción ventricular es la revalvulación. La revalvulación pulmonar la podemos hacer de forma quirúrgica con implantación de una prótesis biológica. Vemos un anillo metálico que nos dará más o menos artefacto y una prótesis biológica encastrada que vamos a poder determinar perfectamente con resonancia magnética y hacer un control evolutivo. Esto es lo habitual, encontrarnos en la prótesis, pero pensar que puede tener más lesiones asociadas. Esto es un vacío de señal por un stent en la arteria pulmonar derecha y otras veces esta prótesis valvular se realiza con un cateterismo y tenemos que meterlo con un stent encastrado, tanto si es Melody, si es Pulsar, da igual, van todas con prótesis con stent y van a dar más o menos artefacto que va a dificultar la valoración y el seguimiento de estas prótesis. Y la tercera patología frecuente a tener en cuenta sería la transposición de grandes vasos. En cuanto a la técnica quirúrgica de la transposición de grandes vasos, antiguamente, en el siglo pasado, que fue cuando se empezó a hacer la corrección, era el Mostert-Senning,
Fijaros que actualmente esta técnica ya no se usa, pero sí que estamos viendo los pacientes adultos con esta corrección quirúrgica y por lo tanto tenemos que conocerla. Se trata de una reconducción del drenaje venoso desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha y ventrículo derecho, que va a pasar a ser el ventrículo sistémico, y la reconducción del drenaje de las venas cava hacia la aurícula izquierda, que va a ser el ventrículo pulmonar. Fijaros que esta es la morfología en un plano coronal y en un plano sagital que vamos a tener que acostumbrarnos a saber entender. Y las complicaciones derivadas de toda esta cirugía que parece que es tan importante, tan severa, serán las arritmias secundarias a este manejo del septo interauricular, con una alteración muy importante de la contractilidad ventricular de ambas cámaras. Van a conducir a una insuficiencia, a una dificultad de la función ventricular de un ventrículo derecho manejando presiones sistémicas, y vamos a tener que descartar posibles estenosis en estas anastomosis quirúrgicas que van a condicionar alteraciones de retornos venosos. Ya hemos hablado del realce tardío y por lo tanto no vamos a incidir, pero hay que pensar en todas ellas. La técnica actual de corrección de una transposición de grandes vasos es la maniobra, es el Yaten. El Yaten no es más que una interlocución, es un switch, es un intercambio entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar, que dependiendo de su alineación en el plano anteroposterior va a acompañarse de maniobra de Lecomte, que sería esta imagen en la que nos vamos a encontrar, a las arterias pulmonares abrazando a la aorta ascendente, o sin maniobra de Lecomte si la posición inicial es lateral. En cualquiera de las dos técnicas, las arterias pulmonares que estén en íntima relación con la aorta ascendente van a tener una dificultad por esa presión sistémica y una posible zona de estenosis compresiva secundaria a esta localización arterial y, por lo tanto, complicación frecuente en esta patología. La segunda zona compleja que tenemos que controlar es la anastomosis quirúrgica en la arteria pulmonar, que suele tener siempre ligeras estenosis más o menos importantes, con presión además por la neoaorta posquirúrgica. Y la tercera lesión importante sería la dilatación de esa neoaorta de causa relativamente desconocida, en la que tendremos que valorar el diámetro, controlar ese crecimiento de dilatación, controlar la función de esa válvula aórtica a lo largo de los años y, por supuesto, descartar patologías asociadas como el infarto de miocardio asociado a la transferencia coronaria que acompaña a esta técnica quirúrgica desde la zona aórtica anterior a la neoaorta. Este es el momento más importante de esta cirugía y, si no se hace adecuadamente, puede conllevar lesiones isquémicas en el futuro. Otras lesiones que podemos encontrar son estas circulaciones colaterales mediastínicas de un paciente con transposición, que pueden dar lugar a una mala evolución de ese paciente. Son signo de mal pronóstico cuando las encontramos en un control evolutivo. En cuanto a los shunts cardíacos, decir los más importantes y que conocer esta anatomía tan característica de los senos venosos. El seno venoso superior es esta comunicación extracardíaca que se localiza por fuera de un septo interauricular íntegro y que consiste en un cabalgamiento de la vena cava superior sobre el septo interauricular. Esto condiciona un paso de sangre a ambas aurículas y que además se puede asociar a drenajes venosos anómalos de las venas pulmonares de un lóbulo, de dos o incluso de todo el pulmón, desde todo el recorrido de la vena cava superior a la pared posterior de la aurícula derecha. Esta alteración va a ser más o menos importante dependiendo del tamaño de la comunicación, del número de drenaje anómalo y, por lo tanto, va a ser más o menos condicionante de disfunción ventricular. Lo mismo ocurre con una CIA de seno venoso inferior, pero el cabalgamiento en este caso ocurre en la vena cava inferior sobre el septo interauricular, y aquí es más difícil encontrar drenajes venosos anómalos. En ambas patologías lo importante será cuantificar esa repercusión sobre el ventrículo derecho. Lo mismo nos ocurre con los drenajes venosos pulmonares anómalos parciales. El más conocido es la cimitarra. Dependiendo del número de venas que vayan a ese drenaje anómalo, vamos a tener una mayor o menor repercusión sobre la función ventricular y sobre esa función cardíaca. Y, por lo tanto, vamos a tener que hacer un cálculo de esa repercusión del drenaje mediante técnicas de contraste de fase y ver ese QPQS para saber cuándo debemos de operar ese drenaje anómalo.
anómalo. Otros drenajes no cimitarra de lóbulos o de segmentos indistintamente hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo de la vena cava van a ser tenidos que controlar evolutivamente para ver repercusiones sobre la función ventricular. Además, hay que pensar que cuando tenemos un drenaje anómalo podemos tener más patología asociada. El más característico es la cimitarra, que suele acompañarse de un secuestro pulmonar, puede acompañarse de hipoplasia de arteria pulmonar y de ese lóbulo pulmonar con dextroposición de todo el corazón. Tenemos que pensar que la cimitarra o el drenaje anómalo no siempre va a la vena cava inferior suprahepática, sino que puede ir a la vena cava inferior intrahepática, dando lugar a patología hepática, como en este niño de 8 años que estaban siguiendo la consulta de hígado, de patología, o tenemos que pensar que puede ir a drenar tanto a la vena porta como a venas suprahepáticas y condicionar malformaciones o alteraciones vasculares intrahepáticas severas y condicionando una alteración funcional de esta víscera sistémica y por lo tanto ser más grave que de lo normal. En cuanto a la técnica quirúrgica, ya hemos visto lo más habitual, pero debemos de conocer que hay otras técnicas quirúrgicas. Las más conocidas serían las fístulas, las habituales, las de aumento de la circulación cuando tenemos arterias pequeñas y nos interesa aumentar ese tamaño de la arteria pulmonar mediante fístulas Blalock-Taussig, bien sean las convencionales o modificadas mediante imposición de tubos desde la arteria subclavia a las arterias pulmonares. Esta otra sería menos conocida, que es un Waterstone y que une la arteria aorta ascendente con la arteria pulmonar derecha, o una técnica de Potts que une la arteria aorta descendente con la arteria pulmonar izquierda, ambas en desuso porque condicionan hipertensión pulmonar secundaria, pero hay que conocerlas porque hay adultos con esta corrección quirúrgica que nos podemos encontrar a lo largo de nuestro trabajo diario. Otra técnica que consiste en disminuir ese flujo de arterias pulmonares para evitar que haya una hipertensión pulmonar antes de una corrección definitiva es esta técnica de banding, en la que se hace un cerclaje de esta arteria pulmonar principal y que, bueno, pues lo ideal es que funcione y que sea efectiva, pero otras veces puede complicarse, puede ser demasiado estenótica y disminuir todavía demasiado el flujo de las arterias pulmonares, cosas que debemos de conocer a la hora de hacer estos controles evolutivos. Y por último, la técnica quirúrgica de los pacientes más complejos, que son los corazones univentriculares, que sería la corrección del Glenn anastomosando la vena cava superior con la arteria pulmonar derecha, dando lugar a un Glenn bidireccional o un Glenn bilateral, porque tenemos cava superior derecha e izquierda bidireccional similar al otro. Y la última corrección en un corazón univentricular, que sería esta técnica de Fontan. La más utilizada actualmente es mediante un tubo extracardíaco, pero tenemos que saber que ha habido a lo largo de la historia diferentes formatos técnicos de realizar un Fontan que pasaban por la corrección entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar. Por lo tanto, con esta última técnica se haría un cierre y una separación de la circulación pulmonar respecto de la circulación sistémica. En cuanto a las técnicas nuevas que tenemos que conocer, porque a lo mejor en el futuro, en breve y en pocos años vamos a tener que poder utilizar, la más conocida, la que está más en boga, es el FortiFlow. Fijaros, el FortiFlow que ahora está pasando a ser la técnica Princeps. Este es un artículo del 2009 en el que ya se hablaba de esta técnica. Son una técnica que dibuja unas líneas alineadas imaginarias creando campos de vectores locales representando un campo de flujo con un momento y un poder del vector dependiendo de la velocidad de esa codificación, y vamos a poderlo adquirir en 3 planos, es decir, en un volumen de 3D. Y esto nos va a ayudar a planear abordajes quirúrgicos, nos va a ayudar a detectar zonas de estenosis que condicionan una alteración importante de estas líneas que deberían de ser de esta forma, flujo laminar. Fijaros que una estenosis valvular altera totalmente ese flujo en aorta ascendente y por eso se produce esta dilatación, o en una estenosis de una coartación que produce una dilatación postestenótica que está condicionado por estas aceleraciones del flujo a lo largo de la aorta descendente. Fijaros que en congénitas esta técnica es muy importante
y la vamos a utilizar en tetralogía de Fallot, en los defectos septales, en el ductus arterioso o en el corazón univentricular. Fijaros que en la tetralogía, perdón, en la comunicación interauricular o interventricular, no solo vamos a poder cuantificar esa cantidad de shunt con el QPQS, sino que vamos a poder ver la dirección del flujo, vamos a poder medir cualquier flujo cardíaco incluido dentro de ese volumen de adquisición, vamos a poder hacer una evaluación cualitativa de la dirección del flujo y que esto nos va a permitir plantear mucho mejor cualquier terapia, cualquier colocación de un dispositivo, cualquier colocación de algún parche quirúrgico que necesitemos. Aunque no se usa en las secuencias de contraste de fase, se puede mejorar bastante el resultado, según algunos artículos indican la utilización de gadolinio para hacer esta técnica de FordiFlow. En la tetralogía de Fallot no solamente vamos a limitarnos a esa insuficiencia valvular, sino que podemos ver la repercusión en ambas ramas, en cada una de las ramas si hay asimetría o estenosis en alguna de ellas, y en el ventrículo propio de la tetralogía de Fallot operado vamos a ver esas diferencias en las líneas de flujo desde el ápex a la base, que son totalmente diferentes a las de un corazón normal, como en este trabajo que se presenta esta alteración del flujo intracardíaco. En el corazón univentricular ya he hablado de la cirugía del Fontan clásico. Fijaros que en el flujo de un Fontan clásico, este flujo no tiene una alineación laminar, tiene un flujo anterógrado-retrógrado, es un flujo caótico y el mapa de vectores detecta este desorden. Fijaros que son flechas que van en todos los sentidos y esto condiciona una entrada errática en las arterias pulmonares. Pues bien, cuando tenemos un conducto extracardíaco, este flujo es laminar, sigue unas líneas totalmente rectas y que van a estar más organizadas y uniformes y por lo tanto van a estar directamente influenciadas por el diámetro, por la morfología de ese conducto y van a alterarse cuando tengamos estenosis o cuando tengamos cambios de dirección y que, bueno, esto va a dificultar ese paso de la sangre. La segunda técnica que está también en moda, de moda y con mucho potencial es el strain tisular. El strain tisular es una técnica que nos va a ayudar a valorar la deformación miocárdica mediante el strain circunferencial y longitudinal y se representa mediante valores numéricos negativos porque lo que cuantifica es ese acortamiento de fibras miocárdicas desde la diástole hacia la sístole. Esta técnica se ha utilizado para evaluar la función diastólica. Nosotros en nuestro centro hemos valorado en varios trabajos la afectación de la tetralogía de Fallot y va a medir directamente, sin inferencias geométricas, sobre una adquisición de una función ventricular normal. También en el corazón univentricular se ha visto que es un muy buen indicador de disfunción ventricular precoz y que nosotros en este trabajo también hemos hecho un trabajo en el que hemos detectado que hay una disminución y un deterioro progresivo de la función ventricular a lo largo de 2 años o a lo largo de los años con estos pacientes. Y estos son casos nuestros en el que, fijaros, este es un corazón univentricular con una fracción de eyección normal, con un strain normal, con sus curvas normales negativas y que este es un corazón patológico con un strain circunferencial normal y longitudinal patológico en el que tenía una cámara rudimentaria inutilizada con trombo en su interior y que esta cámara es totalmente rígida e impide el adecuado acortamiento de las fibras miocárdicas del corazón univentricular funcional. En cuanto al análisis tisular, ya hemos hablado del realce tardío, que tiene mucha importancia a la hora de la valoración de la cardiopatía congénita, porque la fibrosis contribuye al deterioro progresivo de la función ventricular. Pues bien, del mismo modo que este realce tardío ve esta fibrosis, el mapping tisular va a detectar el aumento de colágeno, el edema o las proteínas depositadas en las fibras miocárdicas y van a prolongar ese T1 nativo. Es decir que con las técnicas de mapping vamos a poder detectar aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de realizar un fallo cardíaco o vamos a poder monitorizar esa progresión de la enfermedad a lo largo de los años y a controlar ese tratamiento que le podemos aplicar al paciente para evitar esa disfunción que estamos prediciendo.
En cuanto a la técnica de difusión, es una técnica que está muy utilizada y ampliamente experimentada en el día a día en resonancia magnética cerebral para valorar los tumores cerebrales. Fijaros que en resonancia cardíaca pues todavía no se ha hablado mucho, pero ya en el año 98 el doctor Was nos enseñó que las fibras miocárdicas estaban dispuestas de forma helicoidal y que había una variación entre las zonas subendocárdicas respecto a las zonas subepicárdicas. Esta variación no es más que un cambio en la angulación de estas fibras para adoptar una morfología helicoidal y va a condicionar una disposición angular diferente entre unas y otras que podemos cuantificar en un mapa de vectores a lo largo de un eje de coordenadas. Fijaros que esta técnica nos va a ayudar a determinar esta distribución angular de las fibras miocárdicas y su asociación con patologías concretas. Y por lo tanto va a ser interesante conocer esa longitud de las fibras, el número de fibras, el corte de esas fibras miocárdicas, la disposición desde el epicardio al endocardio, y vamos a buscar un estudio cuantitativo de estos cambios específicos por capas y en regiones dependiendo de la edad o de la enfermedad concreta del paciente. No nos vamos a conformar con eso, sino que vamos a intentar hacer inferencias sobre las diferencias de esta microestructura en los diferentes tipos de cardiopatía congénita. Por lo tanto, estas alteraciones podrían explicar que alteraciones anatómicas como una diferencia entre ventrículo único de morfología derecha o izquierda vayan peor que otro, uno que otro, sería justificable por estas alteraciones morfológicas anatómicas concretas de cada paciente. Fijaros lo que hay descrito en este trabajo, que es muy interesante porque estos son situs solitus, un corazón normal, la diferencia de angulación de las fibras endocárdicas sobre las epicárdicas y las diferencias de esta angulación respecto a un situs inverso. No tiene otro tipo de patología, simplemente la alteración del looping derecho-izquierdo o la posición derecha-izquierda del corazón tiene un cambio en la dirección de estas fibras. En cuanto a la secuencia de espectroscopía, esto es una técnica muy importante en la que también se ha trabajado mucho en imagen de neurología y es una técnica única que es no invasiva y se utiliza para ver el metabolismo cardíaco in vivo. Esta técnica va a utilizar señales de los núcleos de fósforo 31, de hidrógeno 1, de sodio 23, de carbono 13, y esto nos va a proporcionar una información muy comprensiva del metabolismo, de la bioquímica del músculo cardíaco a lo largo de esa contracción de sístole y diástole. Ya en el año 96 se publicó este trabajo sobre la espectroscopía en cardiopatía congénita. Fijaros que hay una alteración en la relación entre la fosfocreatina y la cantidad de ATP de las fibras miocárdicas y que en los pacientes con cardiopatía congénita de tipo Senning y en aquellos pacientes con fallo cardíaco esta correlación estaba disminuida y también estaba disminuida en otros pacientes en los que hemos visto posteriormente alterados con patologías, aunque no sean congénitas, como podrían ser las cardiopatías secundarias a infección vírica o en aquellos pacientes que tengan una disfunción y un fallo cardíaco, en los que también hay una alteración de esta relación energética. La técnica de resonancia cardíaca fetal, esta sí que es una técnica nueva, es una técnica que estaría indicada para valorar la anatomía cardíaca y vascular del corazón del feto, cuantificar el flujo sanguíneo fetal, cuantificar el hematocrito, la saturación de oxígeno en la sangre del feto, pero claro, esta técnica tiene muchas limitaciones. La principal limitación en una resonancia convencional pues es el pequeño tamaño que tiene el corazón de un feto, sobre todo dependiendo de qué edad gestacional estamos hablando. También la gran frecuencia cardíaca es una frecuencia cardíaca fetal muy elevada, por encima de 140-160 latidos por minuto, y es imposible desincronizar este latido cardíaco fetal por técnicas convencionales. Y además a esto le tenemos que sumar los artefactos por movimientos respiratorios de la madre y de los movimientos fetales que son totalmente impredecibles. En cuanto a esta técnica, debemos de saber que los nuevos avances técnicos en los nuevos equipos que tienen técnicas novedosas para acelerar la imagen, para realizar reconstrucción de esa imagen obtenida con el sincronismo cardíaco y cómo obtener un sincronismo cardíaco de estos niños, nos va a ayudar a hacer una valoración y una adquisición dinámica del corazón con una sensibilidad tan importante como en este caso publicado en este artículo, que fijaros podemos ver este tumor
dentro del ventrículo derecho de este corazón fetal, vamos a poder calcular la función ventricular de ese corazón fetal, igual que haríamos en un paciente adulto, y no solo eso, sino que vamos a poder hacer reconstrucciones volumétricas a partir de secuencias de sangre negra, como este single shot, en el que podemos ver una hipoplasia de arco, o hacer estudios de volumen con 4D Flow, igual que hacemos en un paciente adulto. No nos vamos a conformar con estas técnicas, sino que además vamos a poder cuantificar la saturación de oxígeno con el mapping T2, con secuencias de mapping T2 en el corazón fetal, y vamos a poder hacer una volumetría ventricular, como en este caso en el que estamos calculando ese volumen ventricular en una transposición de grandes vasos antes y después de ampliar una CIA restrictiva, y fijaros que hay una importante diferencia. Por lo tanto, esta resonancia fetal va a permitir valorar el impacto de esta cardiopatía congénita sobre el desarrollo del feto cuando una ecografía es limitada. Por lo tanto, esta técnica nos va a permitir hacer un adecuado manejo perinatal de este bebé cuando nazca. Y no quiero despedirme, no quiero acabar la charla sin hablar de los modelos 3D. Los modelos 3D en cardiopatías congénitas no son de ahora. Los modelos de 3D empezaron a evaluarse pues hace muchos años. En el 2007 se publicaba este artículo. Fijaros que con la imagen tridimensional conseguimos ver las diferencias que había en los tractos de salida de los pacientes operados de tetralogía de Fallot y que ha perdurado a lo largo de los años. Esta clasificación actualmente está totalmente está en uso, y fijaros que se empezó imprimiendo con modelos compactos, sólidos, los diferentes tipos de tracto de salida en cuanto tenían aneurismas, cuando eran estrechos, cuando eran fusiformes, cuando tenían morfología de reloj de arena. Bien, pues luego se ha ido ampliando, no nos hemos quedado en el tracto de salida, hemos hecho impresiones del corazón completo, hemos hecho impresiones con diferentes productos, productos rígidos, productos más elásticos, con mayor resistencia, productos con mayor opacidad, productos menos rígidos, que nos permiten ver por dentro la cámara ventricular. Pero vamos a ver, todos estos productos tienen un coste, son caros, y realmente hay que valorar si realmente son efectivos, son necesarios. Y vamos a encontrar que esta técnica es importante, es muy buena, pero vamos a empezar a investigar otras técnicas más baratas. Y estas técnicas más baratas pasan por desarrollo de nuevos software. Los nuevos software nos van a permitir valorar anatomías complejas, como en esta técnica de iluminación, en el que podemos ver pues desde una transposición de grandes vasos a un corazón univentricular con una coronaria anómala, o como en este paciente en el que vemos una cardiopatía muy compleja, corazón univentricular, doble cava, arterias pulmonares que nacen de troncos supraórticos de aorta transversa y drenaje venoso pulmonar anómalo total estrecho. Esto condiciona una alteración imposible de corregir, y por lo tanto en este paciente se desestimó la cirugía. Fijaros que no nos vamos a quedar aquí, vamos a ir más allá, vamos a ver qué volumen tienen estos corazones y vamos a poder determinar si ese corazón de un donante es factible de colocarlo dentro de un corazón de un niño o de un paciente con menor tamaño. Vamos a poder cuantificar ese volumen para ver si un corazón artificial o un Berlin-Heart intratorácico es factible de colocar en un paciente. Y las nuevas técnicas nos van a permitir hacer modelos de investigación, modelos de enseñanza, para poder practicar cómo colocar dispositivos de stent en una tráquea, stent dentro de una estenosis vascular, cómo cerrar una CIA o una CIV, cómo poner un oclusor en un ductus, y vamos a poder tener modelos anatómicos de enseñanza muy bonitos, muy impactantes, cada vez más delimitados, cada vez más precisos. Por lo tanto, la resonancia cardíaca en cardiopatías congénitas tiene un futuro muy brillante, es un futuro esperanzador y muy amplio, porque aunque la ecocardiografía sigue siendo la técnica de imagen de primera línea, el protagonismo de la resonancia cardíaca ha crecido y está creciendo exponencialmente en los últimos años. Fijaros que hemos dicho que es una técnica no invasiva, que da muchísima información objetiva, funcional y tisular, y que todos los avances en los nuevos equipos están facilitando la aparición de nuevas técnicas más rápidas
rápidas, con caracterización tisular muy precisa, con función diastólica, función de medidas convencionales muy rápidas, y por lo tanto el desarrollo de todas estas técnicas implementadas con infraestructura informática en la nube, con técnica de inteligencia artificial, van a permitir que el desarrollo de estas técnicas tengan una influencia directa sobre el cuidado de todos estos pacientes. Y por lo tanto, nada más que decir que nuestra experiencia pues es imprescindible un abordaje multidisciplinar y conseguir un buen equipo lo más completo posible, un equipo que incluya a la gente, un equipo en el que contemos todos para integrar toda esta cantidad de información en cada caso concreto y en cada paciente concreto. Por lo tanto, pues esto es todo. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias a ti, Montse, ha sido espectacular. Mi más sincera enhorabuena porque es un tema muy amplio, muy difícil de condensar como has hecho en una sola hora, y nos has hablado tanto de los hallazgos clásicos de las principales cardiopatías congénitas como lo que vendrá. Vamos un poco justos de tiempo y voy a pasar directamente a las preguntas, que tenemos varias preguntas en el chat. La primera es de Salva y pregunta sobre la utilidad de los informes estructurados. Si los informes de cardiopatías congénitas deben ser estructurados y deben incluir biomarcadores cuantitativos más que cualitativos. ¿Cuál es tu experiencia?